Hola, buen día. Mi nombre es Axel Arturo Quijano Martínez. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en quinto semestre. El día de hoy hablaremos de un parásito muy interesante, el cual es Toxoplasma gondii. Este tiene una alta relación con los gatos y ahorita veremos por qué. Sin más que decir, empecemos con una introducción hacia el tema. Bueno, la toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria causada por el agente Toxoplasma gondii. Su nombre se deriva del griego, que significa toxon, lo que quiere decir arco. Esto hace referencia a la forma morfológica del trofozoito que veremos más adelante. Sin embargo, ¿de dónde sale o de dónde se deriva gondii? Esto fue porque en 1908 se encontró el parásito por primera vez en un roedor pequeño llamado gondii, y de ahí se deriva el nombre genérico de Toxoplasma gondii. Para 1942 se confirma que la toxoplasmosis es capaz de causar meningoencefalismo en el recién nacido, dándonos así una vía de transmisión interplacentaria, en el cual el parásito va a pasar de la madre al bebé al momento de nacer, creándose así la toxoplasmosis congénita. Empecemos a hablar sobre su clasificación. Este va a pertenecer al grupo de los euricenos, es decir, va a tener una amplia variedad de reservorios, como por ejemplo conejo, cerdo, vaca, ratones, roedores e incluso nosotros los seres humanos. En estos reservorios, el parásito se va a encontrar de una manera reproductiva asexual. Sin embargo, en el huésped definitivo, el cual es el gato, el parásito se va a encontrar en una forma reproductiva sexual. Pasemos a hablar sobre la morfología. Bueno, van a existir tres formas morfológicas características. Empezaremos a hablar sobre el trofozoito, o también denominado taquizoito, endozoito o forma proliferativa. Si hablamos de su tamaño, este va a medir de 4 a 8 micras de longitud y de 2 a 4 micras de ancho aproximadamente. Entre las características que podemos encontrar son las siguientes. Es de una forma ovalada, ligeramente arqueado, lo que se mencionaba en la introducción. Un extremo va a terminar en punta y el otro va a terminar redondeado. Como se pueden observar, tiene dos extremos. Su núcleo se va a localizar en el centro. Este va a carecer de organelos de locomoción, sin embargo, sí tiene movimiento, ya que lo hace por flexión del cuerpo. Y va a ser un intracelular obligado. Ahora pasemos a hablar del quiste. Bueno, es el que se muestra a continuación. También tiene ciertas características, como por ejemplo que la formación de este va a depender un poco de la inmunidad desarrollada por el huésped. Su tamaño es variable, ¿esto por qué? Porque en el interior del quiste van a existir unos aspectos morfológicos llamados bradizoitos. Sin embargo, no se sabe con exactitud cuántos va a haber, así que su tamaño va a variar de acuerdo a la cantidad de bradizoitos que haya en su interior. Un rango es de 50 a 200 micrómetros. Son esféricos cuando se encuentran en un órgano, como por ejemplo el cerebro, y se presentan en una forma alargada cuando se encuentran en el tejido muscular y en el corazón. Ahora pasaremos a hablar del ooquiste, el cual se está mostrando a continuación. Bueno, este va a medir 12 micras de largo por 11 micras de ancho, y este va a resultar de la reproducción sexual del gato, que tendrá lugar en el epitelio intestinal de nuestro huésped definitivo. Son esféricos u ovalados, se encuentran en las heces del huésped definitivo y son muy resistentes a las diferentes condiciones climáticas. Además que el número de ooquistes eliminados en una materia fecal puede llegar hasta 10 millones por un día en un periodo de 20 días. Esto es sorprendente porque pues son un montón de parásitos. Pasaremos a hablar sobre su ciclo biológico. Bueno, todo esto va a comenzar con nuestro huésped definitivo, cuando un gato ingiere los quistes en la carne contaminada de una de sus presas, pudiendo ser pájaros, aves, ratones, etc. Los quistes van a llegar a su intestino, donde se van a liberar los bradizoitos debido al jugo gástrico, ya que este va a ablandar su pared. Los bradizoitos tienen la capacidad de infectar las células del epitelio intestinal, y ahí es donde se van a reproducir, debido a que estos se van a convertir en esquizontes, y los esquizontes a su vez van a dar lugar a un merozoito, el cual tiene la capacidad de generar gametos masculinos y femeninos para la reproducción sexual. Una vez suceda la reproducción sexual, se dará lugar a un ooquiste no infeccioso. Esto saldrá por las heces del gato. Sin embargo, necesitan pasar de 1 a 5 días para que este ooquiste se vuelva infeccioso. Y
Una vez pasados los 5 días, se convertirá en un ooquiste esporulado, el cual tiene la capacidad de ser infeccioso. Ahora hablaremos de la epidemiología. Bueno, este es de carácter cosmopolita, es decir, tiene una distribución mundial, específicamente en zonas tropicales. Para esto, hay una cierta prevalencia en un cierto sector de población, los cuales son personas adultas, específicamente de 50 años para adelante, con una tasa de positividad del 70%. Ahora, la patogenia. Bueno, pues Toxoplasma gondii tiene la capacidad de invadir cualquier célula del cuerpo, excepto los eritrocitos. Esto es ayudado por una enzima cuya caracterización no se ha precisado, pero también lo ayuda el complejo apical y enzimas proteolíticas. Esto ayuda a que el parásito pueda penetrar las células del cuerpo. A esto se le denomina factor facilitador de la penetración. Y es importante mencionar que la edad es uno de los factores importantes en la patogenia, ya que entre más chico sea la persona, peores son las manifestaciones clínicas que éste va a presentar. Ahora sí, pasemos al cuadro clínico. Bueno, pues para esto, en el caso de la toxoplasmosis congénita, es lo más interesante, porque a menor edad tenga la persona, más severas serán las manifestaciones. Bueno, pues para esto existe una triada de manifestaciones en la toxoplasmosis congénita. Una de esas es la hidrocefalia, la otra sería la hidrocefalia, que pueden ser una presentación, y por último la poliomielitis. En el cerebro y en los alrededores de él. La hidrocefalia se caracteriza por el exceso de líquido cefalorraquídeo en el cerebro y la corioretinitis por una inflamación en la parte posterior del ojo, lo que incluye la coroides y la retina.